Bueno, buenos días. Vamos a empezar la tercera sesión de debate, de discusión. Me gustaría que fuera una conversación abierta. En primer lugar, por supuesto, una vez más agradecer a la Fundación Alejandro de la Sota la invitación a estar aquí. Para mí es un gran placer y es un gran placer estar un par de días hablando y escuchando hablar de arquitectura. Un agradecimiento especial a Teresa Cuceiro por ser la promotora, instigadora y alma de estos congresos que realmente han conseguido ya ser un punto de referencia en la producción de conocimiento alrededor del movimiento de la arquitectura española y de unos autores que sin duda son importantes y creemos conocer, pero casi todas las ponencias nos hacen ver que conocemos menos de lo que pensábamos. Y, por supuesto, agradecer en este mismo sentido a los ponentes, a los de ayer y, sobre todo, en este caso, a los tres que acaban de presentar, pues evidentemente estamos todos aprendiendo más cosas de estas obras y de esos autores. Yo voy a tratar de ser muy breve en una primera presentación. Cada uno, por ahora ha habido como tres formatos, el de Magda ayer, el de Luis, y yo voy a hacer una cosa, supongo, intermedia. Bueno, en primer lugar quería decir o me atrevería a decir, que las tres ponencias presentadas hoy suponen, dentro del contexto de las obras seleccionadas para este congreso, casi el abanico, el arco máximo de posibilidades de lo que podemos entender por habitar, digamos, ¿no? Tenemos desde una casa unifamiliar, en el caso de la casa de José Antonio Corrales, hasta el complejo de Alsa, que es un multiuso, un uso mixto antes de que existiera casi el término mixed use, ¿no? Con 315 viviendas, con una gran cantidad de viviendas, pasando por el Colegio Mayor Aquinas, con una modalidad de residencia peculiar, porque en el fondo es una residencia de estudiantes, por tanto una residencia temporal. Hay una cuestión ligada al tiempo que hasta ahora yo creo que no había aparecido tampoco y de la que no hemos hablado mucho, que informa este tipo de relaciones y además pues supone, en cierta manera, también como el edificio Alsa y como ha explicado Ángela, una pequeña ciudad, ¿no? También en cierta manera. Por tanto, se hace difícil buscar como continuidades. Por tanto, a diferencia de lo que hizo ayer Magda Maria, que hizo un ejercicio excelente en el que quería encontrar puntos de acuerdo, puntos de continuidades, elementos comunes, mínimos comunes denominadores entre los autores y los proyectos presentados, yo voy a tratar de hacer una cosa prácticamente lo contrario, digamos, ¿no? O sea, tratar de ver realmente qué es lo que tienen en común, cosas muy distintas. Para decirlo de una manera lo más banal posible, a veces parece más productivo en la comparación artística y en la historia del arte y de la arquitectura, en la crítica, explicar en qué se parecen dos cosas muy distintas o en qué no se parecen dos cosas aparentemente iguales. Es decir, es bastante banal explicar en qué me parezco yo a mi hermano, pero en cambio el ejercicio de explicar en qué me parezco yo a Marilyn Monroe puede ser mucho más productivo y para que nos entendamos, ¿no? En este sentido, yo creo que esto puede ser útil y quisiera, por tanto, presentar un modo de pensar propio del arquitecto en que un proyecto responde siempre a otro proyecto y establece relaciones con arquitecturas formalmente diversas que comparten problemas arquitectónicos. En ese sentido, siempre he entendido que la historia de la arquitectura es una historia de problemas compartidos y esto es lo que también me gustaría transmitir aquí, cómo se van transmitiendo los problemas, no necesariamente las soluciones, sino que los problemas se van como compartiendo y una de las cosas más bonitas de nuestra profesión es sentirte muy acompañado cuando estás ante el tablero del dibujo, por utilizar la antigua expresión, ante el ordenador, ante lo que sea, pero resolviendo un problema de arquitectura y sentirte que mucha gente se ha planteado problemas parecidos, que normalmente no tienen nada que ver con el programa, sino tienen que ver con otros temas que ya iremos viendo después, a diferencia de lo que muchos piensan. Para hacer esto, después de la presentación de ayer de Luis, pensé que podía, de una manera un poco improvisada, pero como no podía ser de otro modo, hacerlo con unas palabras y con un proyecto de Alejandro de la Sota. Y será la residencia infantil en Miraflores de la Sierra, que hizo en colaboración con José Antonio Corrales, precisamente, y Ramón Vázquez Monezún en el año 57, si no me equivoco. No he mirado la cronología exacta, perdón. Un segundo.
Antes de empezar, ¿se ven bien las imágenes? Sí. Bueno. Antes de empezar también quería aprovechar y ya pensar que esto puede ser una conversación un poco más amplia y enlazar con lo último que se dijo ayer, digamos, ¿no? Lo último que se dijo ayer fue de Juan Fernando Ródenas, si no me equivoco, ¿sí? ¿Lo podéis ver? Sí. Que sugirió en toda esta discusión del cambio de cota el trabajo de Hudson sobre las plataformas, y realmente yo creo que es un buen comienzo para continuar la conversación y que nos permitirá hablar. Este es uno de los dibujos, de los famosos pocos dibujos que acompañan el texto de Hudson de plataformas y mesetas, un dibujo, a mi entender, precioso y preciso, en el que cuenta cómo después de su... No sé, está... ¿La flechita no la veo? No tengo flechita. Ah, con el ratón, sí. Ya está. En el que en su viaje a México, visitando sobre todo las pirámides de Uxmal y Chichén Itzá, cuenta cómo la experiencia de los habitantes de aquella zona tropical en su momento consistía en estar bajo esta gran masa de árboles. Estos son las copas de los árboles, densísimas, y por tanto ellos en esos bosques tan tropicales básicamente no tenían acceso a la luz, estaban bajo una capa de una protección de oscuridad, etcétera, etcétera. Como bien sabéis, una de las primeras acciones que se defiende en la teoría, digamos, o en la historia de los jardines es el claro en el bosque. Esta sería como la primera. Está el claro del bosque y el oasis, ¿no? Como las dos grandes diferencias en contextos homogéneos, ¿no? Pues una vez hecho el claro en el bosque, una vez recortados unos árboles, el subir de cota permitía una segunda posibilidad. Realmente ganar un nuevo punto de vista donde esas copas de los árboles pasaban a ser una especie de mar de verdes hojas y te daba un horizonte completamente distinto. En el fondo es la conquista de un horizonte, que seguramente sería uno de los trabajos básicos de la arquitectura. Y ahí también quería enlazar, y volveremos ahí, al ejercicio de la Casa Domínguez y el mito de la caída que contasteis ayer, que creo que solo queda Ana, y precisamente Ana dio una respuesta con esa pregunta que nos hacemos muchos de si estaba bien resuelta o no algunas cuestiones de la casa, si la casa flotaba o no flotaba, si la casa se eleva o no se eleva. Yo creo que tu respuesta me dejó pensando, y creo que es una muy buena respuesta en cierta manera, ¿no? Como que no solo tiene que flotar la casa, tiene que elevarse la casa, sino que en realidad el objetivo de Sota en ese caso sería que las personas elevaran. Por tanto, arquitectos como Hudson, como Sota, que en algún momento hacen un gran gesto de arquitectura, que es decidir a qué altura a qué altura va colocando los ojos de las personas, digamos, ¿no? Entendiendo. Antes ha habido una referencia, ya volveremos sobre esto, a Palasma. En este momento estoy hablando mucho de la arquitectura solo desde el punto de vista visual, ¿no? Pero la importancia de descubrir un nuevo punto de vista en lo literal y en lo metafórico me parece absolutamente fundamental. Bueno, entonces esto me permitía varias cosas, o sea, pasar de los dibujos de Hudson al concurso de la Ópera de Sydney. Y bueno, ahora veréis exactamente por qué lo traigo a colación, y me parece que es una manera bonita de entender un poco la provocación en la manera que me gusta a veces entender el trabajo de Alejandro de la Sota, y una manera profunda de entender lo que yo creo que es el trabajo del arquitecto en general. Estos son dibujos del concurso de la Ópera de Sydney del año 56, pero que se conocen en el 57, que cuando se falla el concurso son seguramente las plantas más conocidas, la gran plataforma con todos los niveles, las cotas, la precisión en el dibujo, la definición de toda la base, ¿no? Este sería otro dibujo en el que también del concurso, uno de los alzados en los que se ven esas velas, esos casquetes que iban a llevar tantas y tantas dificultades. Y algún otro dibujo de concurso, realmente estas tan sugerentes perspectivas en las que puso hoja de oro en los interiores de las cáscaras, sugiriendo todo este cambio de cota, esta manipulación del plano del suelo tan propia de Hudson. Quería volver a estas plantas porque tuvieron, como sabéis, la Ópera de Sydney fue polémica desde el primer día, fue polémica luego en el momento en que Hudson tiene que abandonar Sydney, pero fue polémica, hubo siempre grandes
defensores y apasionados defensores y grandes detractores. Hubo una serie de polémicas muy importantes, pero realmente tuvo un gran efecto y tuvo una serie de consecuencias. Y aquí me gustaría, sin que se interprete mal lo que voy a decir, mostrar dos maneras en la arquitectura española inmediatamente posterior al concurso de la Ópera de Sydney, cómo se recibió la Ópera de Sydney. El primer ejemplo vendría de la mano de Antonio Fernández de Alba. Este es el concurso de la Ópera de Madrid, una de las plantas. Lo he preparado esta mañana y no he conseguido encontrar mucho más material. Disculpad un poco el material, pero el material del que dispongo es este, pero creo que nos sirve. Es la construcción de una plataforma, pero que luego no sigue en absoluto las cuestiones defendidas por Utzon en su manera de entender este trabajo sobre el plano del suelo y luego la relación. En realidad, lo importante de Utzon siempre, en todos los proyectos, tanto en la Ópera de Sydney, como en la iglesia de Waxford, como en tantas otras, es una preparación del plano del suelo y luego realmente tensarlo. El plano del suelo, cuando es más horizontal, entonces es estrictamente necesario que la cubierta, que lo que define los cielos rasos, las cotas que están por encima de la cabeza, se vayan tensando y destensando para poder medir. Y cuando el suelo se pliega, cuanto más constante sea la cubierta, mejor permite medir, ¿no? Aquí realmente yo creo que no hay nada de eso y me atrevería a decir, junto con este otro concurso también de Antonio Fernández de Alba, dibujos preciosos por otro lado, pero me atrevería a decir que aquí hay seguramente más de Louis Kahn que de Utzon, pero en cambio de Utzon ha quedado la caligrafía, que es en el fondo lo que pasa muchas veces con los estudiantes, que en lugar de entender un proyecto copian la caligrafía del proyecto. No es lo mismo escribir un poema como lo escribiría Eliot que tener la caligrafía de Eliot, y realmente hay una gran diferencia. Es por eso que me sorprendió muchísimo hace unos años en un número que muchos de vosotros recordaréis de la revista Cuadernos de Arquitectura, dedicado a la arquitectura nórdica y a la influencia de la arquitectura nórdica en la arquitectura española, que había una serie de entrevistas a Fisac, a Fernández de Alba precisamente, a Sota, a Oiza y en el territorio catalán a Moragas, por lo menos, no recuerdo quién más, Prat Marceau y alguien más. Cuando entrevistan a Sota, que las entrevistas en Madrid las hizo todas, si no me equivoco, Marta Zorn, de repente, y lo leo porque lo he buscado esta mañana, esto es una entrevista del 83, Sota dice: la ópera de Sydney me ha servido de mucho. A mí esta frase de repente me desconcertó. Es lo último que esperaba que nos hablase de lo que quería Marta que le hablase, que era de Jacobsen, y en cambio él quiere hablar de la ópera de Sydney. Y cuando dice me ha servido de mucho, entonces dice: la obra está dividida en dos partes. Primero la entrada, la preparación del suelo. Incluso pensar que si hubiera buen clima, si no lloviera, etcétera, habrían terminado la obra. Te bastaría, como en un teatro romano. Hicimos hace años, con Corrales de Molezzún, una residencia de niños en Miraflores, que también es una adaptación del terreno con rocas sacadas de ahí. Se hizo toda la preparación del suelo con piedras del lugar y la cubierta ligera de madera, apoyada sobre pilares de hierro. Esto, lejanamente, recuerda la obra de Utzon. Bueno, esto es exactamente lo que yo entiendo que es un arquitecto interpretando la arquitectura, un arquitecto entendiendo profundamente una obra de arquitectura, cómo a partir de Sydney, Sota con Corrales de Molezzún hacen una obra completamente distinta desde el punto de vista formal, pero en cambio enraizada en algunos principios, como la manipulación del plano del suelo, que así se vería mejor en esta sección, que luego podríamos hablar de esta sección a propósito de la Casa de Corrales precisamente, ¿no? Cómo esta sección escalonada sobre el terreno, pero en cambio con un plano inclinado absolutamente implacable, que permite medir y ajustar en el paso a través, pero también, como veíamos antes, en cada uno de los distintos. No me obedece mucho el ratón. Ahora parece mejor. En cada una de las secciones va definiendo distintas alturas, pero siempre con este plano implacable, que es el que precisamente nos permite medir las referencias. Esto para mí
es algo esencial, digamos, en la manera de entender la arquitectura, y me gustaría que luego tuviéramos ocasión de hablar como esta manera de responder, ¿no? Arquitecturas que responden a otras arquitecturas y no lo hacen de manera inmediata, evitar esa cosa de identificar los críticos de arquitectura y los historiadores de arquitectura las citas demasiado literales en la arquitectura, y en cambio entender cómo los arquitectos establecen otro tipo de relaciones. Volviendo a lo que decía antes, si la historia de la arquitectura es la historia de problemas compartidos, muy pocas veces los problemas que compartes tienen que ver, como se piensan quienes convocan concursos públicos, con un programa, digamos. O sea, para hacer un polideportivo no necesitas haber hecho polideportivos. A veces el problema de ese polideportivo es la pendiente del terreno, y entonces tú investigas un proyecto en el que sabes que la pendiente del terreno, con una orientación desfavorable, ha obligado al arquitecto a tomar una serie de decisiones, y al final lo que nos importa es cómo tomamos decisiones como arquitectos. Bueno, no me quisiera alejar mucho de todo esto, las de Sydney, algunas imágenes de este fantástico proyecto en Miraflores, y el paso a través, que nos puede luego volver a un tema que yo creo que es muy querido también en la obra de Corrales de Molección en general, que son los pasos a través y su construcción. Esta sería, aprovechando, he encontrado esta foto también esta mañana, sería esta imagen que describía Sota, en la que estoy absolutamente de acuerdo. Esta es la foto en el momento en que Hudson abandona Sydney. Es como estaba la obra en aquel momento, y en cierta manera la obra estaba acabada. Estaba ya la topografía resuelta, estaba ya la relación entre la topografía y las cubiertas resueltas, solo faltaba resolver cómo se iba a cerrar y cómo se iba a ocupar. Pero esto es un auditorio fantástico que podía estar perfectamente al aire libre. El otro tema que quería introducir, y a partir de ahí es donde empezaré a hacer ya algunas preguntas a los ponentes de esta mañana, tiene que ver con el tema del Congreso, y también quería felicitar un poco algo que ha pasado, no sé si es a Teresa directamente, pero al comité científico o a quien haya determinado finalmente el título del Congreso. Yo creo que no es casual que se llame el proyecto de Habitar. Y cuando digo habitar, me refiero precisamente a habitar y no al proyecto de la vivienda, no al proyecto de la residencia, sino que se haya utilizado un verbo y no un sustantivo. Para mí esto es muy importante, y es un tema que hasta ahora yo creo que no hemos hablado, y me gustaría que fuera apareciendo. Cuando Ángela presentaba el Aquinas, en algún momento en las investigaciones de su padre hablaba de pensar cómo se lee, cómo se guarda la ropa, este tipo de cuestiones que me parecen fundamentales, ¿no? Preguntarte como arquitecto, si empiezas en el mundo de la vivienda a resolver cocinas, dormitorios, baños, estás perdido en el fondo, ¿no? En cambio, si alguien empieza a pensar cómo se prepara la comida, cómo se comparte una conversación con unos amigos que vienen a cenar mientras preparas una comida, cómo se puede disfrutar de la higiene corporal, etcétera, etcétera, cómo se conversa, cómo se descansa, cómo se lee. Pensar en estas acciones, en estos verbos, en lugar de los sustantivos que ya convencionalmente los soportan y que cierran la conversación en lugar de abrirla. Creo que es más interesante siempre hacer preguntas que tener respuestas antes de haber hecho buenas preguntas. Para esto he sacado 3 o 4 imágenes que pueden hacer compañía, imágenes yo creo que todas ellas conocidas, pero que nos pueden una vez más devolver un contexto. Esta es un dibujo de Charles Eames respondiendo a John Entenza, el director de Arts and Architecture, cuando le preguntó qué es una casa, básicamente. Entonces él responde con este dibujo. Una casa es un lugar que tendría que poder permitir todas estas actividades, estas y muchas otras, ¿no? Las podemos ir describiendo: jugar a cartas, proyectar una película, abrazarse, preparar un cóctel, pintar, estar con un serrucho, hacer el indio literalmente, estar bailando, y muchas más que podrían caber. Yo creo que la generación que estamos viendo, y en este sentido Corrales, García de Paredes, etcétera, etcétera, yo creo que es una generación que se forma también de una manera muy compleja, pero que cree en una modernidad de una gran racionalidad, como en estos esquemas de Gropius y de May.
O sea, se cree en la eficacia y el rigor casi científico de la organización de la vivienda, en estos estudios, por ejemplo, de la relación entre alturas y distancias de bloques para conseguir un buen asoleo en unas condiciones determinadas de latitudes. Pero lo que me parece interesante es que todos ellos empiezan a incorporar otro tipo de cuestiones. Y si juntamos Gropius, Ernst May y toda esa genealogía con los Ims y con los Smithson, yo creo que estamos en un momento que es el que nos encontramos en algunos de los casos que estábamos analizando. Y lo digo porque después de la nueva objetividad, yo sería partidario de defender una especie de, yo creo que la mejor arquitectura española, sobre todo ya de los años 60, no tanto de los años 50, y de después, sin ninguna duda, sería algo que podríamos llamar casi la nueva subjetividad, que de alguna manera mantiene el rigor de la disciplina, pero en cambio incorpora todos esos pequeños placeres de la vida cotidiana, como le llamarían los Smithsons. Entonces, ¿cómo es posible hacer compatible el rigor del asoleo de las plantas, hoy del código técnico y de 1000 normativas, con esas pequeñas notas, por ejemplo, de estos dibujitos de Peter Smithson, que nos dice, cuando piensas en una casa, piensa en el placer de trabajar o escribir alrededor de una ventana con enredaderas, de ver el sol entrar a través del suelo, estar de en pie y mirar a través, mirar hacia afuera sin ser deslumbrado, ver una vista o una vegetación, unos árboles, mientras estás sentado, mientras estás leyendo, levantas la cabeza y puedes ver todo esto. Ver hacia afuera desde el baño, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cuestiones, ¿no? La decisión a qué cota pones la ventana de un baño, a qué cota pones la ventana o a qué cota pones la cama en relación a una ventana, ¿no? Este tipo de cuestiones, volvemos a esos ejercicios de dónde colocas los ojos de las personas como arquitecto, ¿no? En qué relación, a qué cota exacta. Y en ese sentido, no quería dejar de pasar estos dibujos que siempre me han parecido también maravillosos de Gio Ponti para una casa un poco singular que construyó ahora lo diré, esa casa Blanchard, no me sale ahora en Montevideo. Y realmente fue unos clientes con los que se fue carteando, visitó el solar y básicamente decidió en esa casa dónde tenían que estar cada una de las estancias, pero más que las estancias, cada una de las personas, por ejemplo, la posición de una cama y la cota de una cama en función de las vistas que querían los señores Blanchard. Dado que Ponti no podía viajar de Milán está en Caracas, me parecía, a Caracas con tanta frecuencia, inventó, aquí vais viendo todos estos ojos puestos en medio de camas, de lugares estratégicos ante los altillos, etcétera, pero realmente el mecanismo, las cartas que enviaba Ponti eran estas, ¿no? Contaba exactamente que se pasearan con los aparejadores y con los topógrafos, decidieran con unas escaleras, unas sillas, todos los mecanismos qué vistas les gustaban, las enmarcaran con unos palos, es básicamente esto, y las documentaran con unas cotas, digamos, ¿no? Y él construiría la casa alrededor de estas vistas, digamos, ¿no? Una vez más, esta posibilidad de empezar la casa no por el tejado, pero sí por un elemento aparentemente banal, pero del deseo, ¿no? Del deseo de dónde alguien quiere poner un ojo, ¿no? A qué cota, en qué lugar preciso, qué es lo que no va a interrumpir una vista. Estas más vistas y, bueno. Por tanto, estas dos ideas, de estas dos maneras de trabajar, que me gustaría que alguien, bueno, sentir por lo menos que alguien comparte, ¿no? Pero sobre todo volver ahora sobre la idea del habitar en los tres proyectos, para empezar la conversación, en los tres proyectos que hemos visto esta mañana, ¿no? Yo creo que, no sé por quién empezamos por Ángela igual, si por proximidad, que Ángela seguramente es quien más ha hablado un poquito de esto. Ángela afirma en su texto y en la conferencia que se planteaba un modo radical de habitar en el Aquinas, y me gustaría un poco
que nos contaras un poco más en cómo lo identificarías, qué es lo que lo hace singular, qué es lo que hace tal vez, no sé si puede ser productivo incluso en relación a otros colegios mayores, o en relación pero realmente yo creo que tu padre y Rafael de la Hoz se plantearon esas preguntas que nos tenemos que plantear a veces de qué es habitar y por tanto, que lo digo por empezar por una vez por centrar el tema del Congreso. Bueno, pues, no sé, ¿se oye bien así? Sí. Yo soy muy disciplinada. Sí, voy a contestar sí. exactamente lo que me preguntas. Pero después de tu presentación, que me ha gustado muchísimo, yo las cuestiones que tenían en la cabeza eran otras completamente diferentes. Bueno, pues vamos a ampliar la conversación en círculos. Que no voy a hablar de ellas, porque digo que son disciplinadas, pero simplemente las voy a anunciar. Que es la colaboración entre todos estos arquitectos, entre los que se ha hablado en diversas ponencias, el tipo de colaboración que tenían, que a mí me parece que es absolutamente actual. Es la manera en la que colaboran ahora mismo los arquitectos jóvenes, casi como en los colectivos de ahora, eran unos colectivos arcaicos. Hablaremos de estas colaboraciones con Corrales Molezún, también con mi padre, con Carvajal, con Sota, pero soy muy disciplinada y yo voy a hablar del habitar en el Aquinas, que es la pregunta que me has hecho y que además es el tema del Congreso. En el Colegio Mayor Aquinas, que claro, conozco porque es un edificio, el Instituto Angélico, no el Colegio Mayor, que es mucho más complejo. El edificio es un edificio que creció a la par que fui creciendo yo, entonces esa proximidad me ha hecho verlo con otros ojos. Es muy complejo el tema del edificio, porque no es solo el Colegio Mayor, es también el centro de estudios, es el convento de los propios dominicos, son el claustro dominical, refectorio, es decir, es el habitar en su mayor grado de complejidad, puesto que es completamente diferente el habitar de una manera temporal, como sucede en el Colegio Mayor, en la pastilla de los dormitorios que hemos visto, que la manera de habitar en el claustro de los dominicos. Esta manera de habitar se estudia, a mi juicio, desde un punto de vista absolutamente próximo a la realidad. Y yo creo que esa es la clave en la manera que tienen de proyectar todos estos arquitectos que hoy denominamos pioneros, ¿no? Ese contacto con la realidad, es decir, el no remitirse a los modelos ya establecidos de convento, de celdas de un convento o de habitaciones de un colegio mayor, sino se refieren a la realidad de las actividades que se van a desarrollar allí, que es exactamente el dibujo que nos has puesto, Carlos, ahora mismo, es decir, remitirse a las actividades tal como en ese momento del año 1950 se desarrollan estas actividades. Entonces, esa realidad en el Colegio Mayor Aquinas, de una manera está vista por los autores como la experiencia que ellos mismos tienen como estudiantes viviendo en un colegio mayor. Rafael de la Hoz es cordobés, García de Paredes es sevillano, y ambos habitan en un colegio mayor, el Colegio Mayor Cisneros, que nada tiene que ver con el Aquinas. Ellos tomaron nota de las cuestiones que les interesaban y las que no les interesaba de ese colegio mayor. En ese colegio mayor estaba, por ejemplo, también Chillida, eran compañeros de Eduardo Chillida, que luego abandonó afortunadamente la arquitectura para dedicarse a otras cuestiones. Entonces, ellos se refieren a su propia realidad. También se refieren a la realidad del habitar de los dominicos. Los dominicos tienen su idea de cómo quieren ellos sus celdas o cómo quieren ellos su claustro, que es un claustro sorprendentemente abierto. No es un claustro, es un claustro abierto en U y abierto también al paisaje, como también se abre la pastilla, que es un tipo completamente distinto de agrupación de células a la del convento. Y en ambas se refieren siempre a la realidad de lo que ya existe.
Otra cuestión que a mí me interesa muchísimo en el Colegio Mayor Aquinas es cómo no se refieren a la realidad que se imponía o había en esos momentos en nuestro país, sino que los propios dominicos, que son personas profundamente cultas, como he explicado, profundamente abiertas, envían a estos jóvenes al extranjero. Bueno, ellos viajaban por otros motivos, pero ellos tomaban nota de cómo eran los colegios mayores en el mundo, porque hay que recordar que nuestro país era un país que estaba absolutamente ensimismado. Entonces, cómo sucede esto fuera de nuestras fronteras, a mí me parece que es lo que es absolutamente revelador. De hecho, en los cuadernos de viaje de mi padre, los dibujos que aparecen, muchas veces al lado está la fotografía de la Aquinas, que está tomada casi de una manera absolutamente directa. Pero ese contacto con la realidad de lo que existe, a mí es lo que me parece que es absolutamente moderno. A mí me parece que son como los más brillantes alumnos o estudiantes que yo pueda tener ahora mismo en la Escuela de Arquitectura. Gerardo, si quieres tú seguir, yo creo que no, al final, porque es una cosa que echaba de menos en la versión que tenía yo de la ponencia, al final hemos podido ver bien las plantas, que yo no conocía. Tengo que reconocer que conozco un poco menos la obra de Álvarez Castelao y que he tenido menos acceso al material gráfico, que supongo que lo tienes tú. Hay una cosa que me pareció muy interesante en tu conclusión, que es precisamente la pieza esta de la terraza, que es desproporcionada en cuanto a tamaño, debe tener unos 15 metros cuadrados, creo que ser como 4x4, una cosa así. Pero por otro lado, estaba mirando bien la planta y hay algo que yo creo que va más allá. O sea, tiene algo que me ha parecido, que tendría ecos de un par de ejercicios para mí brillantes de vivienda. Uno sería el de Aalto en Berlín. Tiene algo de esta presencia de la sala muy en el centro y que casi la puedes rodear. En el caso de lo que estaba viendo, las circulaciones no lo permiten del todo, pero prácticamente la puedes rodear. Y otra tendría que ver con esta, porque al final esta pieza tan singular, yo creo que es muy bonita, pero también paga un precio, ¿no? Y entonces me parecía que era como una especie de cruce interesante entre el Aalto de Berlín y el Coderc del Girasol, ¿no? De esta profundidad de esa pieza. No sé si digo alguna tontería. Sí, lo que pasa es que es anterior a la... No. Lo que ocurre es que es anterior a los dos edificios. Así que yo dudo que Álvaro Aalto o Coderc tuvieran influencia. No, por eso, no lo digo. Cuando digo precisamente cuando he hablado de lo de antes también, yo creo que pueden ser problemas compartidos. Cuando digo esto no me refiero a que hubiera ese conocimiento, ni mucho menos, pero precisamente hay gente que está planteando cosas cercanas, comparten los problemas, entonces de repente nosotros sí que los podemos poner de lado y ver qué ventajas tiene uno, qué inconvenientes tiene el otro, y a nosotros nos sirven los dos, digamos. En ese sentido lo digo, No. Sí. Está muy bien traído a cuento porque siempre se habló de la supuesta influencia de Álvaro Aalto en Castelao, y habéis visto las casas de los funcionarios de Hacienda, que tienen una terracita muy como las viviendas del Hansa Viertel. Pero yo cotejé las fechas, entré en la Fundación Álvaro Aalto y es bastante anterior. Yo creo que es sencillamente un caldo de cultivo, un aire que se respira. Hay muchas otras plantas de Castelao que pueden tener referencias a las obras de Coderc, pero no es algo buscado. Pero perdona que te reformule la pregunta, porque precisamente, sin interrumpirte demasiado, pero que no me interesaba tanto al decir esto ver las referencias que hay, sino que qué idea de Habitar está proponiendo. ¿Qué quiere decir poner una pieza vacía en el extremo de la vivienda? ¿Qué quiere decir poner una pieza de relación muy en el centro? ¿Qué quiere decir rodearla de dormitorios? Claro. ¿Cómo entiendes tú, volviendo a la pregunta que le he hecho a Ángela y que os quería hacer a los tres? Ya sé que es una pregunta difícil y que no tiene una respuesta así en una o dos palabras, pero ¿cómo entenderías qué es lo que le hace singular esa manera de habitar? Sí, lo de habitar es una cosa como lo de San Agustín con el tiempo, ¿no? Si no me preguntáis lo que es, lo sé, pero si me preguntáis lo que es, no lo sé. Y más aún en el caso de Castelao, que era tan pragmático y tan objetivo, o al menos se autoimponía el serlo, ¿no? Y luego me da la impresión de que a veces se le escapaba esa sensibilidad o esa imaginación de la que hablábamos ayer, ¿no?
yo creo que está muy claro que en este edificio, también en las casas de los funcionarios de Hacienda, esa idea de recoger la terraza es una cuestión de producir una sensación de espalda cubierta, de que la vivienda produzca ese espacio que yo llamo un poco de sacrificio, como las telas asfálticas que colocamos en las cubiertas. Hay una lámina de sacrificio que es la que ayuda a soldar las otras, no es la que impermeabiliza, pero es la que ayuda a que las otras impermeabilicen. Entonces, este espacio es como un, digamos, escudo frente a un exterior que yo creo que él lo veía como algo casi agresivo. La referencia a Coderch que haces está muy bien traída porque Coderch siempre utiliza esos filtros en las casas de la calle Compositor Bach. O sea, me parece como si la vida de la ciudad no le acabara de convencer. Y yo creo que en Castelao hay algo de eso. Entonces, interponer un filtro entre el ruido, le molestaba mucho el ruido, y la vivienda. Al final, donde se habita es en la sala de estar. La terraza es casi un espacio de sacrificios, un espacio de poco uso, ¿no? Un jardín. Y esa es la idea de habitar. Espalda cubierta y tener a dónde mirar, pero protegido. Una sensación psicológica de resguardo frente a algo tirando agresivo. No sé si... Sí. No, hay temas que salen ahí que yo creo que nos podrían ayudar a todos a afinar qué entendemos por esto de habitar, como entender cuestiones como qué idea de privacidad podría tener Castelao al pensar en eso, qué idea de privacidad podía tener tan distinta, pero también muy importante, Corrales al hacer su propia vivienda, ¿no? En el sentido de protegerse mucho también de las edificaciones colindantes, ¿no? Cómo ocupa el perímetro. Igual Rafael puede empezar ya a responder la pregunta sobre el habitar, que nos has dicho muy poco sobre eso, ¿no? Nos has hablado en este momento de ese agazaparse, de esa especie que creo que ha sido lo más cercano, digamos, a sugerir alguna singularidad, ¿no? Pero... En la exposición, la ponencia, yo solo quiero poner como un pequeño detalle. En el artículo se desarrollan más partes de la vivienda, en 15 minutos, que al final no han sido 15 minutos, era muy difícil poder... Pero yo me he leído el artículo, que me he leído el artículo. Sí. Pero bueno, habla de otras zonas del habitar. Entonces, yo el problema que veo en todo este tema es que cuando yo quise redactar el artículo, volví a buscar toda la información y realmente es muy difícil encontrar esas explicaciones o esos datos que puedan dar claves sobre qué tenían en la cabeza cuando estaban proyectando esos proyectos. Y creo que efectivamente a lo mejor no las tenían redactadas, ¿no? Es decir, creo que las imágenes que has puesto, que además coincide que son mis imágenes fetiche, ¿no? Porque la de los Smithson parece que es una explicación, una imagen preciosa, ¿no? La de los pequeños placeres de la vida. Esa capacidad de transmitir las intenciones que tienen de proyecto, pues no se dan en estos arquitectos. Y en ellos no tienen esa capacidad de comunicar como pueden ser esas dos imágenes que has puesto, ¿no? La de los Smithson y la de los pero sí que están. Es decir, que creo que cuando yo, además de todos los recuerdos, intenté recordar todas las explicaciones que había dado José Antonio, porque yo siempre había estado, siempre que enseñaba la casa, siempre estaba como en los aspectos técnicos, ¿no? Siempre hablaba de los problemas constructivos, sí, había una cosa muy objetiva que era defenderse de los vecinos, pero no tiene que hablar realmente con su forma personal. O sea, al final lo que te demuestra es que el propio edificio es el que te lo cuenta. Es decir, que cuando tú estás en el edificio sí que empiezas a notar esas intenciones, ¿no? De alguien que ha buscado esa privacidad, que ha buscado esa vista, ¿no? Casi todo lo que está en este dibujo está en la casa, ¿no? Es decir, ese salón sentado viendo una vista bonita, ¿no? Las ventanas de los laterales que llegan hasta el suelo, que inundan la luz a nivel del suelo. Es decir, creo que es probable que ese nivel de conocimiento del que me preguntan, ¿no? que intentamos todos racionalizar, ¿no? ¿Qué es habitar? A veces es muy difícil, ¿no? de demostrar, ¿no? Creo que el propio proyecto te lleva a encontrar.
si algo tiene nuestra profesión es que el propio ejercicio del desarrollo del proyecto da forma a esas ideas, en vez de tener que explicarlas, ¿no? No creo que a José Antonio, si a esta pregunta que tú me haces, fuera a responder, ¿no? Pues la vista del paisaje, el soleamiento, daría unas nociones muy genéricas, pero que cuando él estaba formalizando el proyecto encontrarías esas respuestas, ¿no? Esas situaciones casi como cuando uno se sienta, ¿no? Que encuentra su posición natural en un espacio. Sí, de todas maneras yo creo que, a ver, no sé cómo decirlo, es evidente además que gente como Corrales y Molezún y Sota y algunos más de esa generación, si leemos las memorias, son de un escueto y de un... no dicen nada de lo que realmente importa, ¿no? Son muy descriptivas, hablan de unos desniveles, de una orientación, de un linde particular, y hay que rescatar. Pero en cualquier momento, por ejemplo, diciéndome... Hace un momento me has dicho que esta imagen que está ahora en pantalla es una imagen que conoces y que es una de tus imágenes favoritas. Pues como arquitecto me gustaría que tú le añadieras, digamos, que hicieras los dibujos que los Smithson hubieran hecho en la casa de Corrales. No sé cómo decirte, como dar un paso, qué pequeños placeres, sin tener que pensar que son exactamente los mismos que vivió Corrales, y a pesar de que es una casa hecha para sí mismo y para su familia, pues ahora está viviendo otra familia, y esperemos que la casa siga vivida durante mucho tiempo, porque es lo mejor que le puede pasar a una casa. ¿Qué experiencias, ¿no? Esto que estábamos hablando antes, a qué cota se ponen los ojos en relación, no es lo mismo sentarte en ese lugar rehundido que sentarte en otro lugar, en todas las topografías de las que hablabas. En este sentido, yo creo que podemos hacer otro tipo también no diré de crítica, pero otra manera de entender la arquitectura como arquitectos en relación a este tipo de cuestiones, y tratar de entender formas de habitar, y a partir de ahí ir hacia adelante con nuevas formas de habitar, ¿no? Creo que, recogiendo el inicio de la que has comenzado a hablar, ¿no? Creo que existe algo de esos, una frase que creo que es bonita, es decir, de proyectos que remiten a otros proyectos, ¿no? Es muy probable que cuando José Antonio se enfrentara a ese desnivel de la parcela, tuviera la experiencia, el recuerdo de Miraflores en su cabeza, es decir, creo que ese edificio es heredero, no formal. Creo que es más esa actitud de esos pequeños saltos, ¿no? Esa situación de estar en posiciones medio metro, es mucho espacio, ¿no? En arquitectura, ¿no? Un salto de 50 centímetros significa muchas cosas, ¿no? Creo que cuando yo he recorrido todas las viviendas de José Antonio y las de Alejandro, ves que esos pequeños saltos son importantes. Son importantísimos. Y te das cuenta que ellos los tienen en la cabeza, es decir, y los buscan. Es decir, esa vivienda los busca, ¿no? Que está buscando esa intención. Entonces sí que cuando me dices cuáles serían esos dibujos, ¿no? Que se podrían pensar para José Antonio, pues está claro que si él tuviera esa capacidad de comunicativa, ¿no? Que tiene estos dibujos, pues podría haber hecho esas pequeñas dibujos, ¿no? De pequeños desniveles que producen, lo que has dicho tú, ¿no? Un salto en la mirada de 50 centímetros supone mucho espacio, ¿no? Y eso creo que es importante. Se ve en la casa, es decir, tú lo estás viendo y te das cuenta que no es solo una habilidad formal, es que él está buscando, no sé, casi un paisaje, ¿no? Es un pequeño paisaje. Cuando estás debajo de la casa y miras hacia arriba, la percibes como un paisaje, ¿no? Uh-huh. Pero él no podría usar la palabra paisaje. Creo que él no la tenía en ese momento en la cabeza, ¿no? Es posterior a nuestra codificación, digamos, ¿no? Bueno, antes de ¿ibas a decir algo, no? Sí, igual por terminar con lo que dije antes. Solo una cosa, que evidentemente abriremos la palabra a la sala luego, pero que os sentáis libres de interrumpir en cualquier momento por lo que respecta a mí, espero que por lo que respecta a los demás también, ¿vale? Perdona. Por terminar, como me preguntabas, ¿qué concepto tiene del habitar? Yo creo, antes viendo ese dibujo, veía que lo que había ahí es muchas actividades y que lo único que tenían en común es que se pueden definir como hacer lo que me dé la gana en cada momento. No hay un proyecto que las defina, algo que le dé una
personalidad, por decirlo de alguna manera. Respecto a lo que me preguntabas antes, yo creo que si hay algo en estas obras de Castelao que he presentado y sobre las que estoy pensando, que le dé la idea de editar, es la interposición de un espacio de naturaleza limpia, virgen, entre una civilización, un mundo hostil y la casa. Creo que es un concepto quizá un poco romántico, un poco heredero del romanticismo, que vio cómo la revolución industrial estaba aniquilando el mundo natural. Pero esa preocupación por la introducción de la naturaleza en las viviendas la tuvo siempre. Pero claro, luego está su otra versión, es un arquitecto muy tecnicista, hizo patentes, que yo creo que es, aparte de que, bueno, tuvo una primera atisbo de formación como ingeniero de caminos, que le impuso una disciplina muy grande, yo creo que es porque se da cuenta de que la manera de evitar que la tecnología nos venza a nosotros es tratar de controlarla a ella y utilizarla de una manera instrumental, ¿no? Y es por ahí por donde van los tiros. Muy bien. Hay bastantes temas que han salido, yo creo, en las presentaciones, así como más o menos cruzados, pero había uno que seguramente ha sido Ángela quien lo ha traído con más fuerza, pero que también estuvo presente ayer, que es la noción de la tradición, ¿no? Y yo creo que estaría bien con un poco insistir, ¿no?, en qué creemos que entendían estos autores por tradición y qué creemos que nosotros podemos entender. Seguramente son dos cosas muy distintas, ya para empezar, ¿no? Todos sabemos que el significado de las palabras viaja a través del tiempo y que cualquier acto de comunicación es un acto de confusión, porque cuando yo digo tradición seguramente estoy diciendo algo ligeramente distinto de lo que tiene en la cabeza Ángela y de lo que tiene en la cabeza, pero ya es radicalmente distinto de lo que podía tener en la cabeza alguien 50 años atrás y de lo que podía tener en la cabeza alguien en, no sé, T.S. Eliot o Ortega, digamos, ¿no? ¿En qué creemos que nos puede seguir siendo útil esa referencia a la tradición y esa tradición renovada de la que estamos hablando, esa manera de también buscar los temas profundos, ¿no?, que parecía que salía en algunas cuestiones, ¿no? ¿Queréis hablar sobre este tema o no es una pregunta fácil, porque... Bueno, pues hablaré sobre esta palabra porque precisamente es la palabra en torno al cual gira el aspecto sobre el cual he escrito en esta ocasión sobre la quinas, porque es una palabra que apareció en esa pequeña revista, que qué pena que la podría haber traído, porque es un cuaderno pequeñito que apareció entre todos los libros en el estudio, y cuando lo leí pues realmente me resultó muy hermosa la explicación que hace sobre la palabra tradición Carlos Flores y más aún Walter Gropius, que habla de la tradición como algo absolutamente positivo, actual, moderno. Como tradición viene de la palabra tradere latina, que es llevar hacia adelante las cosas que estuvieron en el pasado pero que tienen interés ahora solamente porque son aplicables para la actualidad, ¿no?, y para el futuro. Entonces yo creo que ese es la idea de tradición que tenían en ese momento los autores de la Quinas. Es también muy hermosa la cita que hace Walter Gropius del pequeño poema de Goethe, hablando sobre lo que es nuevo, de que la tradición es siempre algo que permite mejorar lo que hubo en un pasado, ¿no? ¿Qué significa esto para un arquitecto? Pues es complejo, porque
Es un término que, bueno, yo lo he rescatado ahora en el Colegio Mayor Aquinas, pero quizá es un término que aparece con más fuerza hablando sobre la obra de mi padre en el Auditorio Manuel de Falla en Granada, que antes he estado hablando con dos de los asistentes que fueron estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Granada. ¿En qué recoge la tradición el Auditorio Manuel de Falla de Granada? Es un edificio muy moderno en la colina de la Alhambra, pero sin embargo retoma aquellas cosas que existen en esa propia colina, en la Alhambra, como son los muros opacos, el color del ladrillo, el color, no simplemente la aplicación directa de un material, el claroscuro de los paños quebrados, que los paños siempre aparecen fragmentados, en las cubiertas fragmentadas, en algunas otras cuestiones como son el encerrarnos a las vistas maravillosas que hay de la Vega de Granada y solamente a lo mejor una pequeña ventana o ninguna mirando hacia el paisaje, tal y como hace la arquitectura del siglo XIV, ¿no? Entonces, yo diría que estas son las cuestiones de la tradición que se retoman de una manera absolutamente, no diría contemporánea, pero sí para ese momento en el Colegio Mayor Aquinas, y que yo creo que ahí está simplemente la mirada del arquitecto que está proyectando en ese momento. En el caso de Aquinas, unos muy jóvenes estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Madrid, pero que se están fijando en cuestiones que tienen que ver con la tradición, como son las galerías abiertas en vez de un pasillo cerrado. Y estas cuestiones yo creo que no son fácilmente retomables para una persona o para un arquitecto que no esté muy preparado. En ese sentido, yo creo que son unos conceptos complejos de explicar y muy difíciles de aplicar en arquitectura y en la propia obra si no se tiene una preparación absolutamente perfecta del oficio de arquitecto. Y yo quiero resaltar que todos los arquitectos de los que estamos ahora mismo hablando son arquitectos que salen de las escuelas de arquitectura, en aquel momento Madrid y Barcelona me parece que eran las únicas escuelas, pero que salen con una preparación absolutamente rigurosa. De otras cuestiones no, por la situación que había en aquel momento, que prácticamente no había ni revistas en las bibliotecas, ¿no? Pero salen con una preparación del conocimiento de la historia y de un conocimiento absolutamente riguroso de lo que es la profesión de arquitecto. Y me ha gustado, Carlos, el comentario que has hecho de cómo son las memorias de los proyectos de estos arquitectos. Son memorias absolutamente telegráficas, pero son tan claras, tan nítidas y tan concisas, que hablan de todas aquellas cuestiones que un arquitecto debe conocer para luego poder expresar todo ese conocimiento adquirido de una manera absolutamente actual. Vuelvo a remitirme al concepto anterior del que he hablado antes, actuales, de conocimiento y aplicación a la realidad de aquel momento, que yo creo que ese es el valor, ¿no? El valor para nosotros ahora como arquitectos. ¿Quieres añadir cosas por ahí? Sí. Sí, todo lo que has dicho a mí me ha traído nostalgias de otra época, porque cuando contabas eso de la tradición, no, me refiero a que estaba oyendo a Javier Carvajal en clase explicándonos lo que era la tradición, ¿no? Exactamente eso mismo, y que no está muy lejos de esa famosa frase de Eugenio d'Ors de que lo que no es tradición es plagio. Pero copiar estilos del pasado, aunque no sea un pasado muy remoto, es plagiar a la vez, ¿no? Creo que a lo que se refería es a que la tradición es algo muy profundo, una manera de entender las cosas, de ver el mundo, que se manifiesta o florece en direcciones distintas según las circunstancias en las que se... por ejemplo, hablando de Granada,
recuerdo ese ensayo de Federico García Lorca sobre Granada y los poetas granadinos del 17, que eran muy minuciosos y muy como orfebres, y hablaba de cómo son los jardines en Granada, que son pequeños y que recogen la mirada porque parece que al granadino le preocupan, le dan miedo las grandes distancias, ¿no? Entonces prefiere ver las distancias lejanas desde un sitio recogido, y eso se puede manifestar igual con las formas de la arquitectura musulmana como con las de la arquitectura moderna, ¿no? Van por ahí las cosas. ¿Quieres añadirlo? La única cosa que cuando has hecho la pregunta, que efectivamente es una pregunta difícil, lo que a mí me ha venido rápidamente a la cabeza es lo contrario. Creo que ese posicionamiento de estos arquitectos frente a la tradición tiene que ver mucho con la intuición. Es decir, creo que no es esa modernidad que todos vemos en ellos. En el fondo no sé hasta qué punto era un elemento como que quisieran ser modernos. Creo que ellos veían las posibilidades que daba la modernidad y las cogían y las construían, ¿no? Es decir, no tenían como un discurso que quisieran representar en sus obras, ¿no? Sino que de repente los medios técnicos, otras formas de pensar, ofrecían un amplio abanico de posibilidades que ellos con su habilidad la han llevado al límite, ¿no? Esa situación. Creo que por eso las obras también, en concreto para mí las de Corrales, son tan bonitas porque tienen esa falta de retórica, ¿no? Es decir, no son obras que la modernidad parezca como un discurso o que quiera mostrar un lenguaje o unas ideas, ¿no? Sale sola, ¿no? Creo que eso es algo bonito que tienen estas obras, es que esa naturalidad, ¿no? En la que uno percibe, ¿no? Esa modernidad. Es una modernidad, creo, muy intuitiva, ¿no? No sabría. Estoy hablando de modernidad en contraposición a tradición, es decir, que en el sentido de que no estaban en ese debate, digamos, ¿no? No sé si la pregunta que me has hecho antes de qué sería lo que a lo mejor, por ejemplo, José Antonio buscara como forma de habitar en esa vivienda, creo que es una palabra, por ejemplo, que él usaba mucho, la ligereza, ¿no? Él siempre estaba obsesionado con que las cosas parecieran muy ligeras, ¿no? Esa idea también de llenar la casa de correderas para que en un momento dado pueda desaparecer todo, ¿no? O una expresión que usaba mucho, ¿no? Que era pintar la casa de color aire, ¿no? Es decir, como que desapareciera también, ¿no? Ese esfuerzo constructivo de reducir el máximo de elementos, ¿no? De materiales, ¿no? Al final utiliza tablero laminado y pintura, ¿no? Las puertas están pintadas casi del mismo color que las paredes, ¿no? Pues esa ligereza no es un discurso que él esté buscando de modernidad, ¿no? Es casi una sensación personal, esa búsqueda, ¿no? de su relación personal o corporal con sus proyectos, ¿no? No sé si me estoy explicando. Sí, sobre eso Alberto Grijalva, cuando hizo su tesis doctoral sobre Cabrero, decía que los arquitectos de esta generación, o sea, los nacidos entre el 10 y el 15, eran arquitectos muy poco teóricos, eran muy intuitivos. Luego a mí me sorprende que el Cabrero escribiera 4 libros sobre su filosofía y también me sorprende cuando Alejandro de la Sota hace algún escrito que son esenciales. Puede que no fueran muy sesudos en el sentido de que no se explicaran mucho con la palabra, como le ocurría, por ejemplo, a Álvar Aalto, ¿no? Que se explicaba con sus obras, pero creo que eran muy profundos y que tenían instintivamente muy claro lo que querían hacer. En el caso de Castelao ya ni os cuento, porque aunque leía 1 hora al día, se la imponía, cometía faltas de ortografía escribiendo, o sea, escribiendo era nulo. Bueno, si os parece, yo quisiera abrir un poquito, parece que hay al menos 2 o 3 preguntas por ahí. Ricardo, José. No estaría muy de acuerdo con la consideración de Rafael contraponiendo tradición y modernidad. Yo creo que
sirviéndome de ejemplos que han ido saliendo ayer y esta misma mañana, yo veo, y también en los mismos términos que planteaba Carlas, ¿no?, en esa interpretación de un proyecto tan distante como Sydney en Miraflores, ¿no?, me parece que hay una relación absolutamente directa entre una vivienda pegada al suelo, con su jardín, ¿no?, como decíamos ayer, la casa jardín que mencionábamos hablando de Torres Blancas, y toda esta cadena de diferentes interpretaciones que se van haciendo de lo que podría suponer ponerla en altura. Los incendios de Chicago facilitaron una nueva ciudad ligada al ascensor, a las estructuras de hierro, el que las ciudades empezaran a elevar. Yo creo que desde Le Corbusier hasta Castelao no me cuesta nada pensar que hay una serie de interpretaciones con la voluntad, si queremos moderna, de construir una nueva ciudad. Ayer salió Mies en Chicago y creo que hay unas pequeñas Farnsworth subidas allí en altura. El barrio Hansa, la vivienda de Alvaralto del 57, creo que está interpretando en un clima más exigente, pero que está interpretando tipos que él ha manejado en Murazzalo, por ejemplo, ¿no? La idea de que las ventajas de estar en ese pequeño islote, ¿no?, rodeado de árboles y del mar, pues puedan de alguna manera servirse en altura, ¿no? El girasol aquí en Madrid, pues también, no sé si un poco más forzadamente, pero desde luego la generosa terraza de Castelao es lo más parecido a querer tener en el piso sexto o séptimo las ventajas, el aire, ¿no?, las vistas de algo que hasta entonces, que hasta 1870 se sucedía mucho más pegado al suelo, ¿no? Claro, pero creo que en tu propia explicación estás dando un poco la clave. Es decir, yo creo que obviamente es fácil entender que todo el mundo estaba informado, todo el mundo conocía los proyectos, pero a la hora de proyectar creo que hay una intuición clara, y lo acabas de decir al final, ¿no? Es decir, ¿por qué de repente, como, ¿no?, decías, ese caldo de cultivo, ¿no? ¿Por qué de repente mucha gente empieza a hacer las mismas cosas? Porque mucha gente tiene la intuición, ¿no?, de repente coger el jardín y subirlo para arriba. No es porque todo el mundo está estudiándose a la gente, es sesudo, es porque realmente todo el mundo ve ahí una posibilidad, ¿no?, ve algo factible, ve un futuro que se puede realizar, ¿no? Creo que al final todos estos edificios siempre son situaciones, proyectos complejos, por ejemplo, ¿no?, el de ALSA, en el que de repente arquitectos que son pragmáticos son capaces, ¿no?, de canalizar ese sueño que está en el aire, ¿no?, que todo el mundo ve esas posibilidades, ¿no?, ve las posibilidades que tiene la técnica, ve las posibilidades que tiene la construcción, y casi la respuesta para mí es intuitiva, ¿no? Es decir, creo que todo el mundo le sale, ¿no?, todo el mundo ve esas posibilidades que tiene, ¿no? No sé si me estoy explicando en el sentido. Creo que no es una referencia a otros proyectos. Los proyectos, pues, como decía Carles al principio, es porque la gente encuentra problemas iguales, ¿no? ¿Sabes? No sé si es un poco lo que tú estabas comentando al principio, ¿no? Es decir, que de repente mucha gente empiece a poner terrazas en el aire es porque todo el mundo se encuentra problemas similares, y lo que une a lo mejor estas arquitecturas no son las referencias, son los problemas. No sé si me explico. Pues la intuición, que también es otra palabra que se viene sucediendo, yo también lo discutiría mucho, ¿no? Ayer se presentaba Oiza como intuitivo y lo discutiría. Oiza hace para Torres Blancas el mismo dibujo, las alegrías esenciales de Le Corbusier, las dibuja Oiza, proyectando Torres Blancas, ¿no?
una habitación donde la pared del fondo es un gran vidrio donde se ve detrás los árboles del Santiago Apóstol y no sé qué más. Claro, pero eso es emocionante, ¿no? Eso es bonito, que eso ocurra. Es decir, a mí me parece claro, espectacular y no sé hasta qué punto eso está ocurriendo, porque hay como un cruce, ¿no?, de conocimiento, o porque en el fondo mucha gente está llegando a sitios parecidos desde otros contextos. No sé, eso es un poco la duda que tengo, pero creo que eso es bonito, ¿no? Bueno, abrimos a... Sí, ¿tienes el micro? Gracias, Carles. Evidentemente podríamos tirarnos horas, ¿no?, hablando de intuición, yo creo que es una mezcla de todos, ¿no? Me gusta mucho el que hayáis sacado el tema de la tradición, ¿no? También me gusta, Ángela, que haya sacado a Carlos Flores, ¿no? Yo creo que es importante sacarle siempre. En cuanto a Cabrero, ¿no?, los 4 libros, claro, en el libro 1, Arquitecturas Vernáculas, ¿no?, explica, ¿no?, lo que fue el flashazo de ver la obra de Max Bill, ¿no? Ayer lo hablábamos con Magda, y entonces él justifica los 4 libros, ¿no?, al principio, en el prólogo del libro 1, diciendo, claro, yo me encuentro con esa modernidad y de repente me empiezo a hacer preguntas. Haciéndome preguntas, empiezo a ver que me van llevando a otros arquitectos y esos a la vez a otros, ¿no? Y voy retrocediendo simplemente intentando responder preguntas, ¿no? Y entonces, claro, es que hay muchos problemas que ya se han resuelto, ¿no? Entonces Cabrero dice, claro, yo tengo que resolver una serie de problemas, vamos a ver cómo lo hacían antes, ¿no? Eso también me parece muy importante. Y al hilo de eso, yo creo que también ellos están intentando buscar una definición de modernidad, y también está el tema del manifiesto de la Alhambra, ¿no?, y las reuniones de la Alhambra, y cómo ellos, en la arquitectura hispano-musulmana, pues ven esa arquitectura cúbica de Le Corbusier, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues si es que esto ya existía, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo lo hacían los hispano-musulmanes. Y Carlos Flores, en la arquitectura española contemporánea, claro, habla de la generación del 25, ¿no? Qué importante es esa generación del 25 que viaja a Europa, que va a la exposición de... digamos, lo que está pasando, están intentando entender la modernidad, pero por otro lado tienen un pie como muy anclado en la tradición, ¿no? Entonces quieren hacer una modernidad española, ¿no? O sea, que yo creo que es un tema importante. Me ha gustado mucho, Carles, cómo has empezado, ¿no?, con el tema del terreno. Ayer salía esa idea de preparación del terreno, ¿no?, la idea del bancal. En Cabrero es que eso es como consustancial, ¿no?, porque parte de un realismo, de un pragmatismo, es que costaba mucho excavar un terreno, ¿no? Entonces había que excavarlo a pico y pala, ¿no? Entonces esa adaptación al terreno parte de un problema real, pero por otro lado yo creo que es casi como un deseo, ¿no?, una manera de aproximarse, apropiarse del terreno, ¿no? Lo que cuentas del dibujo de Hudson, ¿no?, que es un dibujo maravilloso. Yo he estado en Palenque, por ejemplo, en plena selva. Yo creo que no he sentido nunca una presión tan fuerte, ¿no?, una humedad tan fuerte, un sentimiento claustrofóbico, ¿no?, y de repente subes a la pirámide y se te libera un horizonte. Otra sensación que yo recuerdo es cuando de niño cuando ya aprendes a subirte a una silla, lo primero que haces es subirte a la silla y mirar por la ventana, ¿no? O sea, que quieres como dominar, buscar otros horizontes nuevos, ¿no? Es muy consustancial al ser humano, ¿no?, y al arquitecto, ¿no?, esa búsqueda del horizonte, ¿no? Entonces yo creo que esa búsqueda del horizonte probablemente tenga un reflejo en la tradición, pero es muy moderna, ¿no? Los arquitectos modernos como que quieren construir ese nuevo horizonte, ¿no? Y luego, claro, yo veía el bancal, y por eso está muy bien sacar Miraflores, y ese plano de Miraflores, el cobijo, ¿no?
ayer veíamos la Casa Durana, se hablaba que si la cueva, pero claro, tiene mucho de manto también, ¿no? O sea, tiene mucho de soporte y manto, ¿no? Como tela aguantada por ese soporte. Entonces esos gestos como tan básicos, tan sentidos, ¿no? A mí me gusta mucho relacionarlos con la modernidad. Sí. Sí, agrupamos dos o tres comentarios y... Hola. Bueno, yo en relación a las cuestiones que ha comentado él, más que verlo como una cuestión de tradición o modernidad, lo de la búsqueda del horizonte y otras cuestiones, creo que son necesidades o deseos atemporales, ¿no? Que están en el ser humano. Entonces, digamos que Alejandro de la Sota u otros arquitectos lo que hacen es tratar de detectar esas necesidades que responden a la dimensión individual, natural y social que tenemos las personas y tratan de darles respuesta a través de la arquitectura. Entonces, en este sentido, la tradición pues, es un compendio de soluciones de buen hacer y pues todos ponen también sus ojos en aquellas soluciones tanto de la arquitectura popular como de otros arquitectos que han resuelto bien esos temas, ¿no? O sea, creo que no se está hablando de, no es moderno o no moderno, sino que estamos hablando de cosas que son inherentes al ser humano y a las que hay que dar respuesta a través de la arquitectura. Sí, completamente de acuerdo. Además, no sé, ahora, antes cuando vaya, sería todo un debate, igual me he metido en un jardín sacando el tema de la tradición aquí porque sería otro congreso casi, ¿no? Pero realmente también el debate modernidad, tradición en la arquitectura española y en tantas otras, yo creo que es un debate falso. Entendemos que, al menos yo entiendo que todos los arquitectos que respetamos de la arquitectura heroica española de los años 50, incluso antes, y de los años 60, son gente que no ve ninguna contradicción en modernidad. O sea, tú decías, no sé si se consideraban modernos, yo estoy convencido de que sí, que querían ser radicalmente modernos, pero no veían ninguna contradicción en incorporar una cierta idea de tradición, no tenían que renunciar a nada como otros sí que creían, y al final yo creo que la mejor arquitectura que se ha hecho ha sido una arquitectura que ha ido sumando y no ha ido eliminando, ¿no? Pero bueno, esto sería una larga conversación. ¿Y hay alguna pregunta por ahí? Ya has perdido el... No, que si no nos vamos a... Hay que abrir más voces, José. No, que se breve. No sé si me he explicado bien, ¿no? O sea, yo asocio el horizonte a la modernidad. El miércoles pasado estuvimos viendo el pabellón de cristal, una vez más, pues, una visita que me pidieron que guiase, ¿no? Y claro, yo pensé cómo explicar el pabellón de cristal, ¿no? A personas que no eran arquitectos, ¿no? Que tenían afición por la arquitectura, ¿no? Y entonces lo explicamos entrando e inmediatamente bajando, viendo las salas de abajo, ¿no? Sintiendo la presión de todo ese volumen de hormigón, ¿no? Esos espacios comprimidos, ¿no? Luego pasamos al nivel intermedio. Hay un punto en el pabellón que es una entrada lateral, que en el nivel intermedio, digamos, puedes avanzar al espacio de doble altura y ver la semiplanta, ¿no? Y entonces, bueno, pues empiezas a entender cómo el espacio se va abriendo. Y luego subes arriba y ves el plano horizontal, toda la ciudad, toda la sierra, y ese edificio es un esfuerzo por conseguir ese plano horizontal, que no se lo inventa Cabrero, se lo inventa Mies, ¿no? Pero evidentemente se lo han inventado los mayas, los aztecas, ¿no? O sea, efectivamente es un sentimiento, digamos, consustancial al hombre, ¿no? Conseguir un plano horizontal es dominar el terreno, ¿no? Es hacerlo tuyo, ¿no? Pero claro, es un signo de la modernidad. El propio Cabrero, en sus explicaciones muy esquemáticas, es verdad que ellos explican todo de manera muy esquemática, llega a decir que, claro, que yo me leí, vamos, la memoria del proyecto original, dice, es que es muy importante conseguir ese plano horizontal. Lo dice, de las pocas cosas que dice. O sea, que
que no quería que se malinterpretase. Que tendríamos que abrir más voces. Gracias. Bueno, solamente por cambiar ligerísimamente de forma de aproximarnos a las cosas, yo quería felicitar sobre todo a Ángela por el título de su ponencia, esto de Interpretando la modernidad, sobre todo cuando aparece en el Astra traducido como Performing Modernity. Sí. Esta cosa de que no es tanto que estos arquitectos vean la modernidad y den su visión como interpretando algo que han visto, sino que están de alguna manera creando a través de una repetición de unos determinados actos una cierta modernidad. Y quería enlazarlo esto con lo que ha dicho también Carles de la subjetividad. Yo diría que en esta diálogo tradición-modernidad, estos arquitectos empiezan a interpretar la modernidad como una forma de interpretar una nueva subjetividad. Frente a el habitar entendido como la repetición de unos determinados hábitos que vienen ya dados, estamos viendo, y lo contabas muy bien en el Aquinas, cómo están intentando ver cómo la repetición de unos nuevos gestos puede producir una nueva forma de vivir los sitios. Y en esa línea estarían luego los dibujos de los Smithson o que son más o menos contemporáneos de los Sims. Volver a cómo se hacen las cosas, cómo se performan los gestos cotidianos y cómo eso construye un determinado nuevo personaje o nueva subjetividad moderna a la cual una nueva arquitectura empieza a dar forma, ¿no? O sea, otra forma de quizá de aproximarnos a esto. Te agradezco el comentario. Yo también quería, la verdad es que cuando leí el título me pareció muy sugerente y creo que hay añadiendo un poco lo que, no sé cómo te llamas, añadiendo un poco lo que dice José, me parecía que había algo muy sugerente que explorar en la idea de interpretación musical directamente, ¿no? La idea de como que hay unos elementos fijados, una partitura, etcétera, etcétera, y que realmente esa modernidad en el fondo nos hace entender que, como tantas las variaciones Goldberg no existen las interpretaciones de las variaciones Goldberg, y al final esa modernidad de la que tanto hablamos tampoco existen muchas interpretaciones de ella. Me gustaba esta, no sé si lo tenías en la cabeza también por tu parte familiar musical o es mi construcción, no lo sé. Que en realidad, bueno, gracias por el elogio al título, pero yo fue sin querer. Lo tenía, no, que va al revés, todas las cosas son queriendo. Lo que pasa que ahí estaba pensando como arquitecto, no estaba pensando desde el punto de vista musical. Y estaba pensando como arquitecto porque quizá yo discrepo de algunas de las cuestiones que se han hablado aquí respecto a lo mejor también es una interpretación de lo que es la intuición y una interpretación de lo que es algo que no es intuitivo, ¿no? Yo vuelvo a insistir en el caso de la Aquinas o en el caso de las obras de arquitectura de García de Paredes en que esa intuición en realidad viene derivada tan solo de un conocimiento y trabajo absoluto del proyecto que tiene el arquitecto entre manos, ¿no? Y si tuviéramos que hacer ahora mismo una analogía musical, me referiría, por ejemplo, a uno de los escritos más hermosos que hay de Manuel de Falla, músico, en el cual dice que nada de lo que un músico puede conseguir o puede producir de emoción en el público, en el oyente, con la música, nada de aquello se podría haber conseguido sin un conocimiento absoluto del oficio musical y de la técnica musical. Y también escribe que todo cuanto hay de emoción en la música, la persona que lo escucha no tiene por qué saber todo lo que hay detrás de todo aquello y el esfuerzo enorme realizado para llegar a aquello que simplemente la persona está escuchando. Manuel de Falla, precisamente, por seguir utilizando una analogía musical, no era una persona que tuviera facilidad con la palabra, como José Antonio Corrales tampoco la tenía,
Sin embargo, tenía una facilidad extraordinaria con el piano, era un pianista virtuoso. Él no quería tocar el piano porque lo que quería era ser compositor. Entonces, José Antonio Corrales eran otras las herramientas que tenía para proyectar, pero te aseguro que tenía un conocimiento absoluto, no solamente del oficio, sino de la historia de la arquitectura y de lo que se estaba haciendo en aquellos momentos en el mundo. Yo salía de estudiante de la calle Bretón de los Herreros, que es donde surgieron todas estas colaboraciones, con un libro de Báquema, hombre, vas con Báquema debajo del brazo y en las distancias cortas me explicó absolutamente la obra de Báquema con muy pocas palabras. Entonces, intuición sí, pero intuición siempre con un conocimiento y una dedicación absoluta a lo que es la arquitectura y a lo que es el conocimiento de las herramientas que se necesitan para ser arquitecto. Muchas de ellas son herramientas técnicas, otras de ellas son herramientas del conocimiento o herramientas de la historia de la arquitectura, que no son necesariamente interpretaciones formales. Antes he hablado también de cómo el primer gesto que tiene el Colegio Mayor Aquinas es la construcción de las plataformas sobre las cuales está el claustro de los legos o el bloque de los estudiantes, pero se ve en esta imagen cuando era una colina en la ciudad universitaria y sin embargo el Aquinas es un complejo absolutamente horizontal. La primera actuación que hacen los arquitectos es la construcción del terreno, es el trabajar con la topografía y trabajar como el terreno, pero como se trabajó también en el Escorial. El Escorial está construido en un terreno absolutamente en ladera y en pendiente. ¿Y quién lo diría ahora? Todo el mundo pensaría en esa plataforma horizontal dura, que a Bohigas no le gusta nada, pero que es, a mí me parece que es el primer gesto del arquitecto y el primer gesto del Escorial, es la construcción de la plataforma, o como ha explicado Carles, has explicado perfectamente en el caso de Hudson y de la ópera de Sydney. Entonces, en ese sentido, pero es una creencia que tengo yo, es decir, que a todas estas cuestiones de hermosura, de acertar, de sensibilidad, de todas estas cuestiones que todos valoramos, tanto está detrás esa preparación y ese esfuerzo absoluto para llegar a lo que todos vemos ahora y podemos disfrutar, que parece que ha sucedido de un plumazo. Completamente de acuerdo ahí. Por ahí hay... ¿Sí? Yo simplemente quería decir que creo que en el fondo estamos hablando de lo mismo. Es decir, creo que cuando yo he sacado en mi ponencia el libro de Richard Sennett, del artesano, y algo me interesa a mí de ese libro, es que hace una revisita del mundo artesanal. Creo que cuando yo hablo de intuición no estoy hablando de una cosa creativa, sino que al revés. Ese libro lo que habla es que el trabajo, el oficio, el conocimiento, como lo que acabas de decir, ¿no? Es lo que realmente permite, ¿no? ese campo de creatividad. Es decir, que la base de esa intuición no es una idea maravillosa, sino es el rigor y el oficio, ¿no? Creo o quisiera explicar que en el fondo yo lo que quiero es hablar de eso mismo, ¿no? Es decir, cuando hablo de intuición no estoy hablando de un punto de vista artístico, estoy hablando casi del oficio, ¿no? No sé si... Estamos un poco por encima de la hora. ¿Hay una pregunta? ¿Hay más preguntas? O lo digo para saberlo, para organizar. ¿Hay más preguntas? ¿No? Sí. Pero hay que reservar ya plaza. O sea, habrá dos. Vale. A propósito de Báquema, yo creo que es interesante apuntar que Antonio Bonet y Josep Puigcert están en el Congreso de Bérgamo con Báquema. De la misma manera asisten al CIAM de Atenas. En este sentido son arquitectos que participan del debate urbanístico internacional. Quizás esta generación del 13 participes. Antes Carles Muro ha hablado de
estos arquitectos heroicos, ¿no? Que trabajan en un contexto cultural cerrado y social cerrado. En cambio, bueno, no están atentos a través de los libros, pero no participan directamente del debate, no están in situ, ¿no? A diferencia de estos arquitectos exiliados que participan del debate de primera mano. Creo que esto es importante. Antonio Bonet es conocido por el barrio sur de Buenos Aires, ¿no? Es un arquitecto que está participando y está conociendo lo que se está debatiendo en aquel momento de primera mano. Y en este sentido, creo que es un tema a tener en cuenta, ¿no? En toda esta generación de arquitectos del 13, el propio Poder, Prat Marceau, Moreno Barberá, que trabajan en un contexto cultural absolutamente cerrado y que hacen como casi una acción heroica con estas aproximaciones, haciendo un poco lo que podían, ¿no? Yo quería hacer una consideración un poco más general sobre esta mañana, también ayer, y en realidad en todas las ediciones, al final, con todos los casos que vamos viendo y aprendiendo, desde obras maestras como la de la Quinas, hasta proyectos que conocemos peor o que desconocemos. Yo creo que habría que, o yo al menos lo quiero hacer así, abundar en las diferencias, ¿no? Al margen del escasísimo parecido que tienes con Marilyn Monroe, el pensar en qué se diferencian estos arquitectos y estas obras, yo creo que es más rico, abunda en una complejidad que muchas veces el querer medir estas arquitecturas con patrones, con cánones, ¿no? De alguna manera me parece que lastran o menguan su valor, ¿no? Yo creo que el habitar, aludiendo a ejemplos de esta mañana, ¿no? Me parece que el que José Antonio Corrales ponga ruedas a sus sillones, pues efectivamente, por mínimo que sea, está hablando de una voluntad de habitar ese espacio de una manera determinada, o pensar en una mesa de comedor que facilite el acceder a las cosas sin tener que pedirlas al otro lado, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos años, y las actas lo tienen así, frente a ejemplos más conocidos, aprendemos hasta el último extremo cosas que desconocíamos, ¿no? Yo creo que la complejidad que tiene la arquitectura y estas arquitecturas y estos arquitectos, deberíamos abundar en ellas, potenciarlas, ¿no? Ayer, por ejemplo, Rodrigo y Ecaín se preguntaban al final, ¿será orgánico? ¿Será racionalista? Al final hemos aprendido, por lo menos seguramente los más jóvenes se han servido de las revistas y han tenido un panorama más diverso y más amplio, pero mi generación aprendió con los manuales, con lecturas canónicas de lo que estaba sucediendo, por lo menos en Occidente, ¿no? Entonces muchas veces tenemos la tentación de buscar esta validación, ¿no? de esta legitimación, y me parece que España y su historia y sus políticas y lo que queramos, ¿no? Ha brindado, seguramente como en otros países, ¿no?, sus circunstancias, pero que aquí han concurrido las suficientes circunstancias como para pensar que esas derivas individuales en proyectos fracasados o conseguidos, pues ofrecen un panorama mucho más rico. No me preocuparía tanto de buscar esa legitimación como resaltar la diferencia, la complejidad, ¿no? Muy bien, yo creo que si no hay nada más así, yo creo que es un tema para seguir en el debate final de esta tarde, una reflexión más general sobre todo el Congreso y sobre todo el planteo. Gracias, Ricardo, y gracias a todo el mundo. Gracias.